Una tarde más, un placer acompañarles. Sean bienvenidos hasta las 8 en punto de la tarde en directo para seguir contándoles cositas. Un libro en la mano del cual vamos a hablar en un minuto tan solamente. Se presentaba en Sevilla hace poca fecha. Es un trabajo coral de diferentes universidades, entre ellas la de Almería, evidentemente, que habla de la masonería en Andalucía y la represión durante el franquismo. Antes, vamos a rescatar de ayer tarde, no hubo tiempo. Fíjense, el que tenemos. A las 8 hay que bajar el telón y no hay más hasta el día siguiente, pero merece mucho la pena porque es un homenaje a una mujer fallecida, a una poetisa, Marisol Vargas Jiménez, que por cierto, la última entrevista que se le hizo en vida a esta señora, se la hicimos nosotros, el compañero Juan Domínguez, en una de las conexiones en exteriores que hacemos durante el programa. Lloran las amapolas, el título de este poemario, que ayer tarde se presentaba en el patio de luces de la Diputación. Nos atendía, bueno, su viudo, su esposo, su marido, el doctor y escritor Fernando Yélamos. Rescatamos esto de ayer tarde. Juan Domínguez, bienvenido y buenas tardes. Cuéntanos. Sí, Joaquín, Lloran las amapolas es el título del libro que se va a presentar esta tarde aquí en el patio de luces de la excelentísima Diputación Provincial de Almería, en homenaje precisamente a Marisol Vargas Jiménez, mujer con la que tuvimos oportunidad de hablar precisamente, y creo que en este mismo espacio en su día, y que nos dejaba el pasado día 9 de diciembre del pasado año 2016. Fernando Yélamos es precisamente su marido y a quien tenemos el gusto de saludar. Fernando, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creo que fuimos el único medio de comunicación que tuvo oportunidad de hablar con ella, me parece. Exactamente, la única entrevista que hizo a un medio de televisión fue a ustedes precisamente. Tienen ustedes ese honor y también que ustedes me mandaron las imágenes, porque ella era una niña poeta, pero nunca quiso publicar, solamente ha publicado solamente para fines benéficos, como en este caso para la Asociación Española contra el Cáncer. Triste y desgraciadamente el pasado día 9 del mes de diciembre del año pasado nos dejaba. Pues sí, Marisol, aparte de ser una de las mejores enfermeras del Hospital Torre Cárdenas, era un genio de la poesía y era mi gran amor. Comentaba Fernando, efectivamente, y así lo hablaba yo con ella, que desde pequeña sentía la necesidad de escribir y además se decantó por la poesía, y no sé si creo que fue poesía romántica, podríamos definirla, pero no fue nunca partidaria de publicar, a no ser que fuese para alguna causa de ámbito de índole social, ¿no? Efectivamente, ella era seguidora de Becker y del romanticismo, era una poesía muy intimista, aunque tenía la fuerza estremecedora y potente como la de Miguel Hernández. Si no, ustedes pues lean el libro y se podrá comprobar. Este libro tiene más importancia de la que parece, porque aquí precisamente está el que podríamos decir a nivel de escritura, el que es su último legado, que son los 20 últimos poemas que escribió en vida, ¿no? Sí, son los últimos 20 poemas y son poemas muy intimistas y sobre todo dedicados al sufrimiento humano. De hecho, le dedica mucho a gente de Almería, a gente que ha sufrido, a gente que ha muerto en la agua del Mediterráneo y sobre todo el sufrimiento humano, sobre todo. Fernando, ¿dónde estaban, si no es mucho preguntar, estos poemas? ¿Dónde los encontraste? ¿Dónde los dejó? No, estos son sus últimos 20 poemas que ha escrito. Sí, pero ¿dónde los dejó escritos? ¿Estaban en un lugar de la casa donde tú sabías de su existencia? Sí, hombre, yo sabía, claro, ella escribía mucho, ella tiene muchísimo, ella tiene miles y miles de poemas escritos. Lo que pasa es que los tiene todos escritos como en folio, en bolígrafo, en lápiz, en trozos de papel. Un poco desordenado, digamos. Un poco todo desordenado. ¿Cómo era su estilo? Sí, pero ponía la fecha y estos son los últimos 20 poemas. Sí. Como decíamos, creo que es el mejor homenaje a título literario que se le puede rendir, ¿no? Pues a título literario, efectivamente, porque, en fin, como profesional de enfermería, pues también se lo merece todo porque era una gran persona, una bondad extrema, era algo tan especial, no porque yo sea su marido, sino eso lo sabe todo el mundo. Sí, es cierto. Bueno, Joaquín, en esencia hoy lógicamente es este libro, Lloran las amapolas, pero hay otro libro aquí que no podemos ni debemos olvidarnos precisamente, que se va a presentar también esta tarde, lo estamos viendo aquí, En busca de una luz en la oscuridad, que es su segunda edición. Este libro, Fernando, también se presenta aquí esta tarde, ¿no? Se presenta aquí esta tarde con la novedad de que de que está escrito por la ampliación que tiene de Bodas de Sangre, es decir, la guía del crimen de Níjar, escrita por Miguel Caballero. Ya saben ustedes que es uno de los historiadores y escritores más importantes que hay en España y en el mundo sobre Lorca. Yo creo que es el que más sabe de la figura de Lorca. Esto es una reedición, aquí está la presencia de varios autores, pero aquí también lo importante es que hay poemas de ella misma. Sí, hay varios poemas de ella también, también están publicados varios poemas, sí.
Fernando, para concluir, entiendo que hoy debe ser un día emocionalmente, por una parte agradable, pero por otra parte muy triste para ti, ¿no? Bueno, yo desde el día 9 de diciembre, yo estoy vivo, pero estoy muerto. No puedo decir otra cosa. Pues con eso está resumido todo. Muchísimas gracias. Vamos a mostrar nuevamente el libro. Fernando, sé que no era fácil esta entrevista en el día de hoy. Te agradezco de corazón el esfuerzo que has hecho y estos minutos, palabras de honor de todo corazón que nos has dedicado, ¿de acuerdo? Pues muchas gracias, y ustedes se lo merecen porque son los únicos que le hicieron una entrevista y para mí ya son ustedes como una familia esta televisión. Fernando, mil gracias, amigo. Y a seguir. A ustedes, bueno. Lloran las amapolas, Joaquín, el homenaje a esta mujer que triste y desgraciadamente nos dejó el pasado día 9 del mes de diciembre, homenaje a Marisol Vargas Jiménez, esta tarde aquí en el Patio de Luces de la excelentísima Diputación Provincial de Almería. Así es, como les decía, ayer tarde no dio tiempo a emitir esa pequeña entrevista, pero en fin, cabe el recuerdo de esta señora Marisol Vargas Jiménez y también de Fernando Yélamos, que nos atendía en un minuto. Gracias, Fernando Yélamos, un abrazo desde este plató. Con otro Fernando, con un tocayo, vamos a hablar en los próximos minutos de un libro que se presentaba hace pocas fechas, como les decía hace un instante, en Sevilla. Es un trabajo en el que han intervenido diferentes universidades, entre ellas las de Almería, hablando de la masonería en Andalucía y la represión durante el franquismo. Una foto de portada, por cierto, la verdad que muy ilustrativa, con una bota, con en fin, la bandera franquista con el águila y pisando lo que representa la masonería, símbolos masón como es la escuadra y el cartabón. Catedrático de Historia Contemporánea, Fernando Martínez, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Posiblemente de las personas que mejor conozca la masonería a nivel andaluz y por supuesto en Almería, ¿no? Porque has escrito sobre ello en más de una ocasión, ¿no? Bueno, somos un equipo de compañeros de distintas universidades que estamos trabajando a fondo sobre la masonería. Ya tenemos publicados bastante artículos y algunos libros, y en esta ocasión pues lo que hemos hecho ha sido un análisis de la masonería en Andalucía en su conjunto y después especificando cómo fue reprimida por el franquismo, fundamentalmente durante la guerra, pero especialmente después de la Guerra Civil Española. Han intervenido la Almería en representación, Fernando, está también Sevilla, Huelva y Córdoba. Y Córdoba, efectivamente. Algunos datos. El otro día el compañero Diego Martínez hablaba sobre el particular, en una entrevista que hacía Fernando. En Andalucía, por ejemplo, donde más fuerza ha tenido la masonería a lo largo de la historia contemporánea, se habla de la existencia aproximadamente de 16.000 masones en Andalucía entre los años 1868 y 1936, inicio de la Guerra Civil, de los cuales 10.000 corresponden a la época de 1868 a 1900 y 6.000 masones del siglo XX. En Andalucía se hablan de unas 600 logias. La provincia andaluza con más masones fue Cádiz, con 2.000 masones en el siglo XX, seguida de Sevilla y Málaga. En menor medida, en Andalucía Oriental, en Almería, por ejemplo, podemos hablar de más de 30 organismos masónicos y unos 1.000 masones en la provincia. Concretamente en Almería, a finales del siglo XIX, había logias masónicas en Adra, en Alhama de Almería, en Níjar, Garrucha, Vera, Cuevas de Almanzora, Jergal, Huerca, Lovera, Serón, Tijo, La Cantoria y Dalías, repartidas por la provincia. En comparación con otras provincias estamos hablando era, bueno, de la menor medida, ¿no? Sí, bueno, aproximadamente. Bueno, podemos decir que de Andalucía Oriental es la que más presencia tiene de la masonería. Hay más logias masónicas en Almería que en Jaén y en Granada, y prácticamente entre finales del siglo XIX, como bien comentas, y 1936 podemos estar hablando de unos 1.000 masones almerienses. Es decir, que sí que tiene una presencia importante la orden del gran arquitecto del universo en esta provincia. Y una diferencia del siglo XIX y el XX. El siglo XIX está muy irradiada prácticamente por toda la provincia. Es decir, que haya logias, por ejemplo, en Serón, o en Cuevas de Almanzora, o en Adra, o en Berja, o en Dalías, o por ejemplo, ¿qué te voy a decir yo?, en Aguamarga, que había una logia de carabineros en Aguamarga, es bastante indicativo cómo se había extendido la masonería a lo largo de finales del XIX. En menor medida, porque la masonería prácticamente desaparece a finales del XIX y principios del XX, en menor medida renace la masonería en el siglo XX, va a tener como, podemos decir, núcleo fundamental lo que es la capital de la provincia, con una logia pionera que se llamaba Evolución, y un farmacéutico muy conocido entonces en Almería, que era José Enciso Amat, que era, para que todo el mundo lo pueda distinguir, la farmacia descendiendo el paseo, la primera farmacia. Esa era la farmacia de Enciso Amat,
y allí muchas veces en la trastienda es donde se hacían reuniones, no las reuniones de la logia, que la logia tenía su sede fuera, pero había muchas reuniones en la trastienda de esa farmacia. Y de allí también se irradia, especialmente un lugar que mantiene logias masónicas desde el siglo XIX y también en el XX, es Salama de Almería, con un nombre clásico, la Salmeroniana. Claro. No tanto por Nicolás Salmerón, que todos los datos, todos los documentos nos indican que no fue masón, pero más bien por su hermano Francisco, que también fue político y que fue presidente de las Cortes. Su hermano Francisco y la mujer de Francisco, se llamaba Adela Martínez, sí que pertenecieron a la masonería y concretamente a la logia salmeroniana, en este caso la mujer de Francisco. Si me pido que te pregunte, porque seguramente el público, la gente en casa escucha en muchas ocasiones, en fin, hablar de términos como logia, ¿no? Por aclarar, ¿no? por decir que esto de qué va, ¿no? Por el tema del secretismo que ha tenido siempre, o que ha rodeado siempre alrededor de la masonería, ¿no? Contar por ejemplo, esto ¿a qué se le llama logia? Bueno, se le llama logia a lo que podemos decir una asociación. Lo que pasa es que la masonería tiene su propio lenguaje, tiene tenida, por ejemplo. Ellos nunca hablan vamos a la reunión de la logia, sino vamos a la tenida. O, por ejemplo, un documento no le llaman documento, se le llama plancha masónica, es decir, que tiene su propio vocabulario. Y la logia es donde se reúnen, es el lugar de reunión de los masones que pertenecen a una misma asociación, porque dentro de la masonería hay distintas asociaciones que se llaman orientes: el Gran Oriente de España, el Gran Oriente Nacional, el Gran Oriente Español, la Gran Logia Simbólica Regional del Mediodía, una de las más importantes, porque el Gran Oriente Español prácticamente se divide por hoy diríamos comunidades, en aquel caso regiones, y la Gran Logia Simbólica del Mediodía era donde estaban todas las logias de Andalucía que pertenecían al Gran Oriente de España. Y un hombre clave y emblemático de la masonería andaluza, que era Diego Martínez Barrio, que fue ministro durante la Segunda República, era republicano, incluso después de la guerra siguió estando al frente del gobierno republicano en el exilio. Llama la atención, quizá por desconocimiento, un servidor en primer lugar, la presencia militar dentro de la masonería, ¿no? Incluso sí, algunas creadas por militares, incluso en la provincia de Almería, ¿no? Efectivamente, los militares siempre a lo largo del siglo XIX tuvieron una presencia muy significativa en la masonería. Decías una logia de Almería, la logia de Vera, que es la logia Protección, es una logia compuesta y fundada por 12 militares de un destacamento que había en Vera, y entonces se monta la logia masónica. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué tantos militares? Bueno, en primer lugar porque el ejército español es un ejército a lo largo del siglo XIX eminentemente liberal. Y la masonería latina es una masonería que está muy vinculada con las ideas del liberalismo. Lo que es el marco de la francmasonería, que es la masonería especulativa desde el siglo XVIII en adelante, pues está muy vinculada a las ideas de la enciclopedia, está muy vinculada a las ideas del liberalismo, libertad, igualdad y fraternidad, y en el caso latino, pues evidentemente participan de una manera mucho más directa en lo que es la vida política para tratar de ayudar a implantar un régimen liberal. Ahora precisamente se celebran estos días, se celebra el 300 aniversario de la fundación de la francmasonería, porque hace 300 años que se hicieron las constituciones de Andersen en Inglaterra. Bueno, pues ¿por qué los militares? Y vuelvo con la pregunta. Los militares, primero, porque el ejército español era liberal y bastantes militares se vincularon con la masonería por tradición liberal. En segundo lugar, también porque la masonería podemos decir que es una asociación de apoyo mutuo entre sus hermanos, los hermanos masones, hasta tal punto, por ejemplo, que muere un masón y se pasa lo que podemos decir el cepillo, se diría en las iglesias, se pasa el sáculo para que se eche dinero para las viudas y también para los huérfanos. Hasta tal punto de que en el siglo XIX, por ejemplo, donde no había seguridad social, pertenecer a la masonería, los militares y cualquier otro miembro, significaba siempre una ayuda para la familia si no estaba en buenas condiciones. ¿Quién tiene los mayores problemas y mayores posibilidades de peligro en la vida? Los militares más que otros.
Este es un elemento que también les ayuda a los militares a vincularse con la masonería. Y luego en la Segunda República también tenemos un elevado número de militares en la masonería que, además de por sus ideas filantrópicas, etcétera, y su pensamiento, pero también no cabe la menor duda porque sabían que sus máximos dirigentes de la cúpula militar, algunos eran masones, y eso facilitaba también las posibilidades de ascenso profesional. Hablemos ahora de la represión franquista. El tema de la simbología, que quizás lo que más se puede conocer el público en general, sobre todo la escuadra del Cartabón. Aparece aquí en esta portada pisoteada por una bota con la bandera franquista, con el águila. ¿Esto tiene que ver con los oficios? ¿La simbología masónica tiene que ver con los oficios de las diferentes personas que estaban dentro de las logias? La masonería fundamentalmente lo que buscaba y lo que busca es la perfección de la persona, del individuo humano. Y estos símbolos tienen muchísimo que ver con lo que es el equilibrio, con lo que es el respeto, con lo que es la formación. Para ellos, por ejemplo, cuando uno entra en la masonería es como una piedra sin pulir, y a lo largo de todas las reuniones, de las tenidas en la logia, se va puliendo esa piedra hasta convertirse en una piedra sin aristas y una piedra que fundamentalmente piensa en el respeto humano, en la tolerancia, piensa fundamentalmente en el bien, por el bien mismo. Ellos, por ejemplo, no hacen el bien con una finalidad de ser recompensados en época posterior, en la ultratumba. No, el bien por el bien mismo, ¿no? Entonces, todo ese tipo de elementos, todo eso va de alguna manera fraguándose en el seno de sus reuniones. Y claro, los símbolos tienen muchísimo que ver con la perfección, con el equilibrio, con el trazar lo que tiene que ser una vida ordenada, respetuosa, tolerante. Y después otra cosa, tiene muchísimo que ver, como tú indicas, con lo que es el origen de la masonería. En la masonería siempre tenemos que hablar de dos etapas de la masonería. Una primera es la masonería operativa, aquella que fundamentalmente se ubica en los gremios, y especialmente en el gremio de constructores, de catedrales, etcétera, y a partir del siglo XVIII, a partir de las constituciones de Andersen, que como antes te comentaba, pues empieza a fraguarse la francmasonería. Ya no está tan vinculada a lo que es el gremio de constructores. Ya hay nobles ingleses, hay burgueses ingleses, gente ilustrada, enciclopedistas, que quieren formar parte de ese gremio, y empieza una reorientación de la masonería, que es lo que se conoce como la francmasonería, que es lo que se está celebrando durante estos días del 300 aniversario. Una simbología, por cierto, que en la capital almeriense, si uno se detiene o acompañado por alguien que te vaya indicando, siempre vamos mirando casi siempre al frente o hacia abajo, pero si uno alzase la vista, hay algunos edificios en la capital almeriense donde hay símbolos masónicos. Cabe destacar y recordar que Trinidad Cuartara, el famoso arquitecto, formaba parte de uno de los masones, quizás uno de los nombres propios más importantes de la masonería almeriense. Sí, Trinidad Cuartara formaba parte de una logia que es la primera logia que se constituye en Almería en torno a 1870-71, y que tenía un nombre Amor y Ciencia. Qué nombre más bonito, ¿no? Amor y Ciencia. Ahí estaba en esa logia Trinidad Cuartara, arquitecto, el que hizo el edificio de las mariposas, y además Trinidad Cuartara llegó a alcanzar el grado 18 de la masonería. En la documentación que tenemos, lo mismo más tarde alcanzó grados superiores, pero es que de esa logia tan solo tenemos muy pocas referencias, especialmente tenemos un cuadro lógico donde no solamente estaba él, estaba el que había sido alcalde, o el que sería después, por ejemplo, alcalde de Almería durante la Primera República, don Antonio Campoy. O hay otras logias como en la ciudad, como Unión y Justicia, qué nombres más bonitos, en el que, por ejemplo, el venerable maestre era don Rosendo Abad, que era uno de los pocos notarios que había en la ciudad. En el siglo XIX la masonería está muy vinculada con las ideas del racionalismo, con las ideas de la ilustración, y eran capas medias ilustradas, fundamentalmente de pensamiento democrático, de pensamiento republicano en algunos o en muchos de los casos, y que durante la Restauración había una situación bastante hostil al desarrollo de sus propias ideas, a sus conversaciones, etcétera, y entonces pues fue cuando masivamente buscaron un refugio, y buscaron el refugio en la masonería. Represión franquista. ¿Esto por dónde empieza esta historia? Pues mira, yo te diría que los masones estaban considerados, bueno, hay todo un pensamiento conservador contra la masonería, hay un gran ataque por parte de la Iglesia católica contra la masonería, hay bastantes reales decretos, edictos
en contra de la masonería y sobre todo encíclicas y muchas pastorales de los obispos contra la masonería y muchas lecturas de estas encíclicas y de estas pastorales en los púlpitos de las iglesias. Eso genera lo que se va a llamar el contubernio judeo-masónico, y el pensamiento conservador español se vincula muchísimo a lo que es la idea del contubernio, hasta tal punto que el pensamiento conservador empieza lo mismo que en Francia ocurría, es decir, contubernio no solamente en España, también lo vamos a encontrar en otros países latinos. Se plantea en este caso decir quién son los culpables de los males materiales y espirituales de España. Pues nada más y nada menos que le echan la culpa a los masones, que eran unos hombres que se dedicaban a mejorar lo que era su formación en el espíritu de tolerancia, en el espíritu humano, etcétera, los masones. Entonces siempre hay que buscar un chivo expiatorio. Y claro, en los masones en España, claro, el pensamiento conservador es el pensamiento donde bebe todo el planteamiento de la gente que se levanta contra la República, recoge toda esa tradición antimasónica y entonces ponen como diana a la masonería. Hasta tal punto que le achacan, por ejemplo, la decadencia de España desde los años de la época de la Guerra de la Independencia hasta la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, todos los males es por causa de los masones. Hitler lo haría sobre los judíos, claro, ¿no? Y claro, a partir de ahí se desencadena toda una represión hasta tal punto que los masones son los que más reprimidos son de la historia del franquismo, de la guerra y del franquismo. Porque no solo pasan, porque la mayor parte de los masones están vinculados a la política y están vinculados a pensamiento republicano. Hay también socialistas, en menor medida comunistas, algún anarquista, pero fundamentalmente republicanos. Y entonces lo que ocurre es que estos pasan por los paredones de fusilamiento con los consejos de guerra o aplicándoles directamente el bando de guerra de Queipo de Llano, pero después también van a ser depurados. Yo siempre cuento una anécdota. Había un catedrático del Instituto de Almería que se llamaba don Uldarico del Olmo, que fue alcalde de la ciudad de Almería durante la Segunda República, era catedrático, le quitaron la cátedra, y yo todavía recuerdo a don Uldarico del Olmo, donde vivía en la pobreza y muy ayudado por gente, muy amigos suyos, que de vez en cuando le ayudaban, pero no le permitieron volver a su cátedra. Depurados también profesionalmente. Sí. Y para colmo, Franco saca en el 1 de marzo de 1940 una ley de represión de la masonería y el comunismo. Masonería y comunismo no tenían nada que ver. Los comunistas prohibían a sus militantes formar parte de la masonería, pero lanzan esa ley para diciendo estos son los enemigos, y a partir de ahí se desencadenó toda una durísima represión, además de la que ya venía nutriéndose o desarrollándose contra ellos. Por ejemplo, de los 6.000 masones del siglo XX, más de 5.000 pasaron por el Tribunal de la Masonería y el Comunismo, de los cuales más de 2.240 tuvieron penas superiores a 12 años y un día. 64, por ejemplo, más de 30 años. También hubo fusilamientos, no por la ley, porque esta ley no contemplaba el fusilamiento, pero tenemos referencias de más de 300 masones fusilados en Andalucía. Si eras ateo y masón, eras antiespañol, ¿no? Claro, esa idea del anti-España. Imagínate en el franquismo ser masón y ser rojo, es decir, ser de izquierda, era la peor credencial para buscar trabajo. Imagínate en esa España, esa España oscura, esa España de miedo, esa España de terror de los años 40, y además ser ateo y masón. Yo siempre recuerdo también otro caso. Había un médico en un anejo de Veleblanco, que es Topares, un núcleo de población que pertenece al término municipal de Veleblanco, de mi pueblo, y resulta que se llama don Juan García Clar, y nada, pues bueno, y este hombre aquí y tal, aparecía siempre por Veleblanco con un coche. Y hasta que un día, tirando de documentos, me encuentro que don Juan García Clar estaba en Topares. Muchos de ellos los desterraron a sitios así tan poco numerosos en cuanto a población, para tenerlos confinados a lo largo de todas las provincias españolas. Interesante. La masonería nunca fue secreta, sino fue discreta. Quizá por eso, más perseguida. Pero fue discreta, entre otras cosas, es que si hubiera sido secreta,
nosotros no pudiéramos haber hecho estos libros. No habría nada, no habría documentos. Y hay muchísimos documentación sobre la masonería. En Salamanca, sobre todo, ¿no? En Salamanca, sobre todo. Claro. En la masonería de Andalucía y la represión durante el franquismo, como decíamos, un trabajo coral, diferentes universidades, Fernando Martínez López y Leandro Álvarez del Rey, que lo hemos nombrado, coautor junto con Efectivamente, ¿no? Sí. Que es catedrático también de Historia Contemporánea de la Universidad de Sevilla. Te agradezco la visita, Fernando, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Bueno, empezamos nuestra ronda por las calles de Almería. El fantástico ciclo de poesía, Dulces Tardes Poéticas. Hoy visita Almería un señor, un gaditano de Rota que se llama Felipe Benítez. Va a estar a las 7:30, como suele ser habitual, donde nos dirigimos a la Dulce Alianza. Juan Domínguez, contigo, adelante. Este nuevo recital poético-musical que va a tener lugar aquí hasta este espacio al que nos hemos venido esta tarde, en la Dulce Alianza, hoy a cargo concretamente de Felipe Benítez Reyes, quien va a estar acompañado por Juan Antonio Núñez a la guitarra. Aníbal, muy buenas tardes. Buenas tardes, Juan. Cada día, y no me canso de decirlo, ponéis el listón más alto, hijo de mi vida. Bueno, intentamos mantenerlo. No lo podemos subir mucho porque después la caída puede ser muy fuerte. No, intentamos mantenerlo y... No, pero la verdad que ha sido un 2016 y un principio de 2017 extraordinario. Sí, hombre, y queremos seguir así, queremos seguir con ese nivel. En el caso de este mes, además, es el segundo aniversario de las Dulces Tardes Poéticas, entonces tenía que ser con alguien como Felipe, que tenía muchas ganas de traerlo, y fue una magnífica oportunidad esta onomástica para que nos acompañara esta tarde de Dulces Tardes Poéticas. Nacido en la localidad de Rota, 1960... Tiene premios y galardones para dar y tomar, ¿no? Sí, bueno, hombre, el repetir que aquí traemos los premios nacionales de poesía, premios nacionales de la crítica, en este caso se une además un premio Nadal de novela, la verdad que puede resultar bastante repetitivo. Simplemente decir que se trata de poetas que no solo por el nombre, sino por la poesía que realmente es la que dice, pues merecen estar, claro, en esta nómina que estamos creando tan grande, ¿no?, para nosotros. Aníbal, de todos los poetas con los que hemos tenido oportunidad de hablar en las Dulces Tardes Poéticas, la mayoría de ellos tocaban única y exclusivamente el tema de la poesía. Sin embargo, es curioso que el invitado de esta tarde empezó con la poesía, pero luego dio un giro, un cambio hacia la novela, ¿no? Sí, bueno... hay algunos que sí han tocado también en la novela, pero sí que es verdad que en el caso de Felipe, date cuenta que su oficio es escritor. En poesía no se puede ser poeta como única profesión. En la mayoría de los casos los poetas tienen que compartir una profesión porque la poesía no da para vivir. Y Felipe, claro, toca muchísimos palos, pero porque lo hace bien, por supuesto, pero también porque es escritor con mayúsculas, es su profesión, se dedica a esto, ¿no? Entonces tiene que diversificar, entre otras cosas también porque se lo va pidiendo el cuerpo, el hacer esos periodos de barbecho y dedicarse a otra cosa, después de un poemario, ponerse a continuar con una novela, que la última, por ejemplo, la ha terminado ahora después de 10 años escribiendo. O sea, son poetas polifacéticos y claro que al final es lo que te hace que puedan vivir de esto, ¿no? O sea, de la poesía evidentemente no se puede vivir. Va a estar bien acompañado, ¿eh? Por supuesto que sí, además una persona que le tengo yo muchísimo aprecio y bueno, te dejo a ti que lo presentes, lo tienes a tu derecha, al magnífico guitarrista que nos va a acompañar esta tarde. Pues sí, efectivamente, Juan Antonio Núñez a la guitarra. Juan Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿qué tal, Juan? ¿Habías hecho esto anteriormente o no? Aquí no, lo había hecho precisamente con Aníbal hace un tiempo en mi espectáculo Viejoráneo, pero bueno, la idea es, al fin y al cabo es la misma, es poesía y música de guitarra que se van alternando y se van complementando. Parece que es un dueto que funciona, la literatura y la música. De hecho, cómo se han ido asentando estas tardes, que yo en principio, tengo que decirlo, tenía mis dudas acerca del éxito, y cuando vienes alguna tarde y ves este salón a reventar, el interés con el que la gente sigue las lecturas es digno de poder observar y de ver, ¿eh? Sí, la verdad es que es una maravilla que no solo en poesía o en música, que el arte poco a poco vaya entrando en nuestras vidas y de hecho disfrutemos con ella, tanto conociéndola como sin conocerla, y aparte que el marco es magnífico. Aparte de lo que es este recital poético musical de esta tarde, a nivel personal, ¿cómo te va la vida?
Pues estoy bastante contento. Tengo varios proyectos, tanto aquí en Almería como en el resto de Andalucía. Y bueno, como siempre. ¿Estás haciendo bolos fuera de Almería ya? Sí, por supuesto, hace ya tiempo. Estoy, la verdad es que contento. Pero eso, siempre buscando nuevos compositores y compositoras, nuevos proyectos. Me interesa mucho la unión de la guitarra, bueno, en general de la música, pero no solo con poesía, sino con pintura, con escultura, con danza, o sea, el arte en general, la unión de las diferentes artes, cómo se unen y pueden llegar a otros puntos, claro. Ha sido un placer saludarte, que vaya bien esta tarde, amigo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna cosita más, Aníbal? Pues nada, emplazaros a todos los que estáis viendo el programa de televisión que se vengan para acá. Que se vengan para acá. Que van a estar a gusto y van a pasar un buen rato. Y a ser posible que se vengan con tiempo, porque esto esta tarde se va a poner. Se va a quedar pequeño. Sí, hasta la bandera. Aníbal, gracias, amigo. Muchísimas gracias, Juan. Joaquín, nuevo recital poético musical con una tarde extraordinaria de temperatura aquí en la capital almeriense. Tarde, yo diría casi más veraniega que primaveral, a cargo de Felipe Benítez Reyes, como decía, nacido en 1960 en la localidad de Rota, y que va a estar, y además muy bien acompañado por Juan Antonio Núñez a la guitarra, todo aquí a este lugar al que se ha venido el equipo de exteriores de Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión, que no es otro que la Dulce Alianza. Así es, en otro momento saludaremos al artista, al poeta, mejor dicho. 3 premios, entre otros muchos, avalan la obra de Felipe Benítez: Premio Nadal de Novela, el Premio Nacional de Literatura y Premio Nacional de Crítica. En fin, entre otros muchos. 7:30, Dulce Alianza. Gracias a los dos por atendernos. Primera pausa, enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.